Hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. That in this case, the Mexican government knew at least as much as we did, if not more, and didn't take any actions at the time. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Hoy se sigue discutiendo esa estrategia, pero la verdad es que más allá de limitaciones a ciertos errores, deslealtades que puede haber en cualquier gobierno, en general esa es la estrategia correcta: enfrentar a los criminales, construir instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social. Pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. Es una situación complicada, desde luego, Ciro, pero esa es la realidad. Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo porque, insisto, esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo y no demerita el esfuerzo de marinos, policías, jueces, ministerios públicos que se jugaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo considere la jornada, ¿no? El enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Poco más de 38 años de sentencia le dio el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, por narcotráfico. Directamente estamos hablando de un narcotraficante, pero estamos hablando de un lobo solitario. ¿A qué reflexiones nos lleva esto? Estamos hablando del enjuiciamiento de un exfuncionario público menor, o hay más aquí en juego, hay más que está siendo enjuiciado. De eso vamos a hablar hoy en Re. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y se da finalmente esta sentencia tan esperada que se preveía que podía ser de entre 20 años, que era lo que pedía la defensa de Genaro García Luna, a cadena perpetua, que era lo que pedía la Fiscalía. Finalmente el juez Brian Cogan le da un poco más de 38 años.
lo cual ha llamado la atención, por cierto, porque el propio juez compara a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán, el alto mando criminal del cártel de Sinaloa, y sin embargo no le da la misma sentencia que había sido para el caso del Chapo, cadena perpetua. Eso no juega así para Genaro García Luna, y sin embargo tiene mucha significación esta sentencia con respecto a lo que dice de toda una administración, de todo un sexenio, el sexenio de Felipe Calderón, y su política de seguridad, de la cual fue artífice el propio Genaro García Luna. Grandes preguntas quedan ahí en el aire, que muchas ya han sido contestadas por la propia sociedad y se han manifestado incluso en el sentido del voto de los ciudadanos cuando castigan al PAN y castigan pues todo lo que ha representado ese calderonato y esa política de seguridad que fue la guerra contra el narcotráfico. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de Genaro García Luna y de las relaciones que estableció, con quién jugó? ¿Fue solamente él? ¿Fue alguien que se salió del huacal? No. Vamos a ver esto que recupera parte de lo que fue el personaje y empezamos a desmenuzar. El juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Genaro García Luna nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1989 fue reclutado como agente investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, institución caracterizada, entre otros aspectos, por conducir la estrategia de contrainsurgencia en México y por espiar a disidentes sociales y personajes políticos de oposición. Aquí García Luna se desempeñó en el área de inteligencia de la Secretaría de Gobernación, en donde se especializó en seguridad pública. También se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros en México para posteriormente dedicar su trabajo al combate de las bandas de secuestradores. En 1999 se incorporó a la extinta Policía Federal Preventiva, PFP, fuerza creada por Ernesto Zedillo para reprimir movimientos sociales como el gestado en la UNAM en defensa de la educación pública en ese mismo año, en donde García Luna fue nombrado coordinador de inteligencia para la prevención. En 2001, de la mano de Vicente Fox, fue designado como director de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, AFI, en donde dedicó gran parte de su presupuesto a desarrollar una estrategia de comunicación con la televisora Televisa para tratar de mejorar su percepción entre la ciudadanía a través de series de televisión y montajes de operativos contra presuntos criminales. Esta estrategia fue revelada en 2005 con la retransmisión en directo a través del espacio informativo del periodista Carlos Loret de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassés y el mexicano Israel Vallarta, a quien la AFI les fabricó delitos por secuestro en un operativo totalmente manipulado. El escándalo generó una crisis diplomática entre los gobiernos de México y Francia, que terminó en la liberación de la ciudadana francesa por falta de pruebas. Carlos Vallarta, sin embargo, lleva 18 años encarcelado sin sentencia. Pese a este oscuro historial, en 2006 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa designó a García Luna secretario de Seguridad Pública Federal y por lo tanto el ejecutor de la estrategia de seguridad conocida como Guerra contra el Narco, que dejó un saldo en México de 186,000 personas asesinadas, 29,000 desaparecidas y 200,000 desplazadas, además de numerosas violaciones de los derechos humanos y una caída en picada de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho. Tras el sexenio calderonista, García Luna obtuvo cuantiosos contratos como consultor de seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para posteriormente, junto con su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, y sus 2 hijos, se mudaron a Estados Unidos, en donde él tenía una consultoría de seguridad y ella un par de restaurantes exclusivos en Miami. Sin embargo, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos en 2018, el nombre de García Luna salió a la luz. Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, aseguró que entregó 2 maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad.
El exfuncionario rechazó las acusaciones, pero fue detenido el 9 de diciembre de 2019 por agentes de la DEA en Irving, Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al exsecretario de haber permitido que los narcotraficantes del cártel de Sinaloa actuaran con gran impunidad, a cambio de recibir sobornos multimillonarios. García Luna se declaró no culpable en 2020 ante la Corte Este de Nueva York. Tras 5 semanas de juicio, varias pruebas y testimonios de testigos, el 21 de febrero de 2023 fue declarado culpable. Finalmente, el 16 de octubre, el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció al Chapo Guzmán, sentenció a García Luna a 38 años de prisión y 6 meses, y una multa de $2 millones. En su sentencia, el juez Cogan señaló que García Luna facilitó perpetrar cosas horribles y demostró la misma actitud sanguinaria que el Chapo Guzmán, solo que lo manifestó de forma diferente. La pregunta que queda en el aire tras la sentencia es si un alto funcionario como lo fue Genaro García Luna pudo operar sin que su jefe directo, en este caso el expresidente Felipe Calderón, no supiera, estuviera involucrado o girara instrucciones. Bueno, ahí lo tenemos. Creo que son varios los ángulos que han de ser analizados aquí, Alina, Oscar, porque estamos hablando de un personaje que fue transexenal y que tuvo a su cargo diversas responsabilidades de orden que tuvieron que ver con la seguridad, entendida como se entendía en el régimen priista y también en el panista, y eso nos lleva a muchas cosas que hay que comentar, Oscar. Sí, viendo este extraordinario trabajo de perfil de García Luna, creo que vale la pena recordar que el espacio institucional en el que él se arranca, que es como parte del CISEN de la llamada inteligencia mexicana, sirvió básicamente como bien se ha dicho, como un elemento para combatir básicamente la contrainsurgencia y para hacer la recopilación de trabajo sucio, de información que le servía a los funcionarios encumbrados, al presidente sobre todo, para vendetas políticas, ¿no? Y esa parte es como una zona oscura en la que él arranca García Luna desde el CISEN, y luego a partir de ahí se va metiendo cada vez más en los sótanos de las zonas oscuras de la policía judicial, de los sistemas de persecución, afina todo lo que es, yo creo que sus estrategias de seguimiento de sus enemigos. Y yo no dudo que desde ese momento, pues evidentemente tiene un contacto muy cercano pues con personajes negros de la política mexicana. Es decir, este recorrido de García Luna para llegar a encumbrarse como el brazo fuerte de Felipe Calderón no viene precedido de la nada. O sea, no es un personaje que Calderón haya dicho, es mi cuate nada más y porque es mi cuate lo pongo, sino que viene precedido de un historial que sin duda también era conocido y reconocido para que pudiera ser utilizado en los trabajos sucios, que es básicamente lo que hizo Genaro García Luna en su recorrido, hasta llegar pues al trabajo sucio que le encarga Felipe Calderón, evidentemente, ¿no? Sí, porque digamos, hay una serie de situaciones que también anteceden esto. Por un lado estamos hablando de la contrainsurgencia, pero cuando hablamos de trabajo sucio, también del establecimiento de relaciones con un inframundo económico, claro, que es directamente el crimen organizado, el narcotráfico en el país, y o sea que va más allá del narcotráfico, porque hubo un crecimiento muy importante, por ejemplo, de casi que una industria del secuestro en nuestro país, cuando él estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, con Vicente Fox, en donde empiezan a surgir casos en los que la agencia se presentaba como la gran salvadora, y luego te das cuenta de que el crecimiento de esos casos estaban muy alineados con el propio fortalecimiento del poder de la AFI, en donde además jugaban con la generación de montajes. El más célebre de estos montajes es el de la francesa Florence Cassé y su expareja Israel Vallarta, quien todavía hoy se encuentra en prisión sin haber sido sentenciado después de todo este montaje. Ella pudo salvar por la intervención de su gobierno, ¿no? Pero ya desde ahí, digamos, teníamos ya muchas señales de quién era un Genaro García Luna, y que parecería que más bien
más que haber engañado a nadie, llegó por esas aptitudes que fue construyendo y esas redes de complicidad. Claro. Estamos viendo solo la punta del iceberg de lo que se vino configurando y podemos aseverar hoy en día que hubo un narcoestado, ¿no? O sea, es impensable que con todo esto que se desmenuza hoy, con datos históricos, fechas, cargos, con miles de personas que estuvieron a su alrededor o bajo su mando, nadie supiera realmente quién era este personaje. Pero además eso, rescatarlo, ¿no? Ahorita que pues hablamos eso de un periodo de continuidad, pero rescatarlo entre un gobierno priista, panista, para seguirlo insertando dentro de esas administraciones, evidentemente es por este tipo de cosas y sus capacidades y la seguridad pública entendida, sea como lo veíamos en la cápsula, como contrainsurgencia, ¿no? De movimientos sociales, de las izquierdas, hacer este trabajo sucio en contra de las disidencias, o también pensar la seguridad nacional para atacar a la otredad, o en nombre de la seguridad nacional empezar sea a perseguir. Y lo más grave es que en este triángulo ahora sabemos, ¿no? Incluso hay varios testimonios que aseguran que en realidad quien presidía el gobierno federal era el propio García Luna y no necesariamente Felipe Calderón. Pero ahora imagínense lo que tendríamos que estar descifrando durante los próximos meses. Y yo digo que esto es también un sabor un tanto agridulce, ¿no? Yo insisto en que no hay que dejar de pensar en que se da un juicio que tuvimos que haber tenido aquí en México, no en Estados Unidos, pero que de haberlo tenido aquí con un sistema judicial tan al servicio de todas estas mafias, hubiese sido capaz de ponerlo en libertad. Entonces, bueno, es bastante siniestro este personaje, y a mí me queda claro que tenemos que seguir algo que se abandonó en la mesa, que es seguir exigiendo un juicio a varios expresidentes. Ya tenemos elementos suficientes para un juicio a Felipe Calderón, pero no exclusivamente, y todos aquellos implicados en esto, ¿no? En los montajes, y bueno, ahorita iremos descifrando, pero ¿qué rol juegan los medios de comunicación en todo esto? Sí, tenemos sin duda alguna que llegar a eso, pero vale la pena, si les parece, que recuperemos lo que, a propósito de esto que estamos hablando, fue la reacción del expresidente Felipe Calderón a esta sentencia que le dan a su secretario de Seguridad Pública y también su brazo derecho, su amigo, su cómplice, ¿no? Su socio. O su jefe. O su jefe, como dijo en algún momento, lo escribió en su libro Sarkozy en sus memorias, ¿no? Vamos, déjenme encontrar este hilo que publica el día de ayer el expresidente Felipe Calderón, en donde dice así: sobre el caso García Luna señalo, 1, nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él e interactuaban con él. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero es lo de menos, el juicio es lo de menos. Pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender, por lo mismo soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. No sabemos si se incluye a sí mismo en esa ecuación. Pero, a ver, vamos a hacer un paréntesis, el hilo es más largo, pero aquí va lo primero. Sí, claro. Nunca tuve ningún elemento que verificara ciertos señalamientos que hubo. Ahora, por lo menos, asume que hubo señalamientos, porque en otros momentos el propio Felipe Calderón dijo, nunca nadie me dijo nada, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada, cuando hay públicos señalamientos, denuncias y casos que pues han dicho lo contrario. Por lo menos nos acordamos de 2. Oscar, ayúdanos a recordar. Sobran los testimonios que señalan que sí tuvo conocimiento Calderón, porque los tuvimos los mexicanos. Hubiera sido verdaderamente una gran tragedia nacional, como lo fue en su momento, que el presidente ahora diga que no supo nada, ¿no? A ver,
A mí me parece que en muy poquito, en estas poquitas líneas que hayas leído, hay un tratado de la mentira impresionante. Y del cinismo. Del cinismo, de la mentira, de la desvergüenza, de la impunidad y de todo aquello que representa hoy Felipe Calderón. Creo que sí vale la pena decir que, aunque suene paradójico, en este juicio de Genaro García Luna, lo menos importante es Genaro García Luna, porque lo que está evidenciando es a un presidente llamado Felipe Calderón, que estuvo al frente de ese cartel. Si Genaro García Luna fue el jefe del cartel, pues Felipe Calderón fue el jefe del cartel. Por lo tanto, pues tiene una línea directa de responsabilidad en todo lo que hoy está pasando. Y todas las acusaciones que hoy se le comprueban, se le establecen a Genaro García Luna, son acusaciones para Felipe Calderón Hinojosa. Y esto que decía Salina es lo más grave de todo. No es un asunto de un juicio nada más. Nos está dando cuenta de la existencia de un narcogobierno que en este país llevó las cosas al extremo de asesinar a los mexicanos a cambio de sus privilegios. O sea, verdaderamente llegamos a un punto de descomposición política en este país impresionante. Eso es lo que revela hoy el juicio contra García Luna. La descomposición, el encumbramiento de un narcoestado con Felipe Calderón a la cabeza, pero con muchos otros a su alrededor. Decías que ahorita vamos a ver la posición de los medios. La posición de los medios fue de silencio absoluto, aceptaron un pacto, que ahorita ya lo analizaremos quizá en mayor medida, pero creo que lo que vale la pena hoy señalar y que es lo relevante es que hoy está quedando en claro que hubo un narcoestado encabezado por Felipe Calderón y con su jefe operativo llamado Genaro García Luna, con toda una serie de medios de comunicación a su disposición para justificar todo. Pero lo más grave, hubo miles y miles de muertos por este narcoestado encabezado por Felipe Calderón. Sí. Gravísimo. Sí, que esa es una de las cosas que además con las que todavía tenemos que lidiar por la inercia que deja además todo lo que se desencadenó en ese momento. Pero hay una parte, digamos, que cuando se hace este juicio, se condena, se sentencia, de pronto pareciera que se dejan a salvo. Cuando se habla de García Luna, se habla como solo de García Luna, y no del conjunto, digamos, de instituciones y de personajes que jugaron alrededor. Evidentemente, en primera línea de mando, quien fuera presidente en ese momento, Felipe Calderón. Pero ¿qué pasa también con Estados Unidos? Y aquí esta línea de respuesta que da Felipe Calderón llama la atención porque habla de que ni en México ni la inteligencia de Estados Unidos nunca jamás me dio a entender de que hubiera alguna actividad ilícita por parte de Genaro García Luna. Y entonces vale la pena recordar, por ejemplo, porque no es el único ejemplo, pero por ejemplo, las palabras de quien fuera en ese momento la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en una entrevista en donde dice, no, pues claro, por supuesto, todos sabíamos aquí, sabíamos allá. Y a ver, vamos a escucharla porque es interesante, porque en este contexto, pues de todas maneras se les daban premios y condecoraciones a Genaro García Luna, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Vamos a escuchar. We were getting obviously it came through American officials perhaps, but it came from Mexicans. That in this case, the Mexican government knew at least as much as we did, if not more, and didn't take any actions at the time. So I tend to be a little bit, I guess the word is, I find it a little disingenuous to suggest that we had information they didn't have and couldn't have acted on. But we had information and we did hear rumors. Most of those were... Hay una parte donde ella misma se protege, ¿no? Diciendo, teníamos información, no fue mucha de esa información confirmada, aunque Estados Unidos tiene sus propios mecanismos de inteligencia, y lo que dice era información que venía del ejército, de otras agencias de seguridad en México, pero claro que toda esa información estaba ahí, pues, ¿no? O sea, era algo que se debatía, información por la cual además
dos personajes que formaban parte de estas distintas dependencias fueron encarcelados, ¿no? El general Felipe Ángeles de Aguajare, que advirtió al presidente, acaba en prisión, y también al entonces presidente Felipe Calderón, acaba en prisión, y también Herrera Valles. Una de las personas que estaba dentro del equipo originalmente trabajando con Genaro García Luna, Herrera Valles, es un personaje que le manda una carta personal a Felipe Calderón diciéndole: Genaro García Luna está involucrado con el narcotráfico. Y lo meten a la cárcel también, lo persiguen. Y luego hay otro personaje que como periodista también denuncia y lo meten a la cárcel, que es Jesús Lemus. Luego también hay una escritora, Olga Warner, que denuncia todas las pillerías de Genaro García Luna y la corren del país, la persiguen, la torturan. Y del sexenio de Felipe Calderón, porque ella también describe, digamos, toda la circunstancia alrededor, adentro del propio gabinete de Felipe Calderón, en donde pues varias de las pugnas internas y de la relación justamente con el crimen organizado pues terminó por lo menos con 2 secretarios de gobernación muertos. Claro, y luego también está lo que Fernández, el hoy presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, lo denunció infinitamente, en veces innumerables. Le dijo a Genaro García Luna de frente en las comparecencias que Genaro García tuvo en la cara que él era el jefe de los narcotraficantes, que él era un asesino. Si Felipe Calderón dice hoy que no tuvo información verificable, sí tuvo información, es un reconocimiento implícito que sí tuvo información de los señalamientos a Genaro García Luna y que no hizo nada. Entonces lo echó de lado y como presidente pues dejó que corrieran todas las cosas. Entonces eso es una responsabilidad no solamente yo creo histórica, sino desconozco si todavía habría posibilidad de fincarle una responsabilidad penal, porque creo que lo que todos los mexicanos queremos ver es a Felipe Calderón en la cárcel como responsable de 6 años de una tragedia en este país que no ha tenido comparación. Porque hay que recordar que la guerra que Felipe Calderón declara y la utilización de Genaro García Luna, el contexto es que había 2 grandes organizaciones en ese momento, más otras, ¿no? Pero había 2 grandes organizaciones, una el cartel de Sinaloa y del otro lado estaban los Zetas, que fueron una organización criminal terrible. Y Felipe Calderón decide junto con Genaro García Luna tomar partido por el cártel de Sinaloa, apoyarlo y trabajar con él para minar a los Zetas. Pero en ese trabajo, pues todos se convirtieron en delincuentes, todos, absolutamente todos. Sí, entonces digamos esta parte de la responsabilidad compartida de un gobierno que trabaja como una especie de sistema de cártel, a mí me parece que queda muy clara, pero la otra es, y aquí vuelvo a esta pregunta, Lina, ¿qué pasa con Estados Unidos? O sea, tenemos testimonios también como el del exdirector de la DEA en México, Palmieri, que pues lo terminan corriendo porque tenía relaciones con abogados de narcotraficantes, y ese es solo un caso, pero en medio de todo esto se puede tomar como un poco plantea el propio juez Brian Cogan esta idea de que Genaro García Luna tenía doble vida y entonces a todo el mundo traicionó y entonces a todo el mundo engañó cuando sus socios y sus, digamos, compañeros de acción muchas veces fueron las propias agencias de Estados Unidos para, por ejemplo, operativos como Rápido y Furioso. Primero, este caso evidencia el cinismo absoluto nuevamente de Estados Unidos y este tendría que ser un mensaje directamente hacia la derecha que sigue sin entender que Estados Unidos usa y desecha a su antojo a quien le beneficie para ciertas cosas. Y también recordar que la fachada de organizaciones, agencias como la CIA, la DEA, el FBI, son eso, son fachadas. En realidad son agencias que se dedican lo mismo a permitir el tráfico de drogas, la corrupción, la persecución de las izquierdas, el financiamiento de las derechas en nombre de la democracia, en nombre de la guerra contra el narcotráfico. Son políticas implementadas desde una élite en Estados Unidos para afrontar a las izquierdas
izquierdas, incluso si tú quieres al comunismo, incluso esto, para beneficiar, recordemos que no tendríamos que estar hablando de narcotráfico a nivel continental si no fuese porque el mayor consumidor de drogas está en Estados Unidos, y en Estados Unidos el tema de las drogas se trata como un tema de salud pública, mientras afuera de sus fronteras se trata como un tema de seguridad nacional, claro, de terrorismo y etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que partir de esa idea. El cinismo de Estados Unidos al momento de combatir el narcotráfico es evidentemente absoluto, ¿no? O sea, es un cinismo que pocas veces vemos. Después, cuando digo que utiliza y luego desecha personajes, es porque sistemáticamente así lo vienen haciendo. No solo dentro de los directivos de la CIA, de la propia DEA, que como bien lo mencionas, Azul, en la propia DEA es en donde ha habido casos de corrupción absoluta, en donde los propios exdirectivos han dicho que no son ellos los lobos solitarios actuando solo, es que es un modus operandi de la propia DEA para permitir, ¿no? Y en nombre, insisto, del combate contra las drogas, pues terminan yendo a los países a robar, a saquear, a perseguir, etcétera, etcétera. A vender armas. A vender armas. Entonces, teniendo claro que Estados Unidos no es ese aliado, ni mucho menos, entenderemos que este es el último de los casos, y que no es menor porque es un gran alto mando, pero lo han hecho incluso con presidentes. Utilizaron a quienes estaban al mando en Honduras, al propio presidente Juan Orlando Hernández, para traficar droga durante años, y fue la falta de gobernabilidad en Honduras que le da la victoria después de incluso reelegirse anticonstitucionalmente a Juan Orlando Hernández, le da la victoria después a Xiomara Castro, y entonces descubre Estados Unidos que Juan Orlando Hernández estuvo traficando droga. O sea, ya habían detenido al hermano de Juan Orlando Hernández. Ajá. Ya lo habían mandado a Nueva York. Ay, pero fue hasta que perdió las elecciones Juan Orlando que ¡pum! Estados Unidos se da cuenta de que también Juan Orlando Hernández traficaba droga. Entonces, digamos, también es un modus operandi de Estados Unidos el decir, mira, vamos a usar a este presidente, vamos a utilizar estas agencias, vamos a utilizar a quien nos dé la gana para seguir suministrando drogas en Estados Unidos, ¿no? Que ya se ha hablado también de cómo al gobierno de Estados Unidos por muchas décadas les benefició que hubiera el uso de opiáceos dentro de la población estadounidense justo para mantenerlos, ¿no? Aislados y sin que no protesten y demás. O sea, es un mecanismo en contra de la población el que la gente use drogas, y de repente de la noche a la mañana descubren que esto está pasando. Entonces, por eso insisto en que es tan peligroso dejar la soberanía de temas tan medulares en la justicia de Estados Unidos, que por más que a través de series y películas de Hollywood y House of Cards y demás nos hagan creer, ¿no? Que esta es la justicia, el modelo de justicia, cuando en realidad es una justicia profundamente racista, profundamente discriminatoria, que encarcela, o sea, hay un montón, y es un negocio. La justicia en Estados Unidos es un negocio. O sea, todas las cárceles son el gran negocio, y por eso es que también encarcelan a tantos migrantes, porque es el gran negocio de unos cuantos. Entonces, también hay que desmitificar eso, que no es el ejemplo a seguir de justicia, pero también vuelvo a México, por eso era tan importante una reforma al Poder Judicial. No podemos dejar en manos de Estados Unidos que cuando se le antoja detiene y cuando no, pues lo deja pasar y me tapo los ojos, sí, y me tapo... Les guardo los expedientes. Sí, así, ay, no vi nada. Vaya a convenir, no vi nada, ¿no? Exacto. O sea, entonces por eso digo, a mí pues sí me deja claro, estoy muy feliz porque esto tendría que destapar otro tipo de casos, pero al final también es triste que tenga que ser en Estados Unidos, y que incluso, ¿no? También entiendo que si hubiese sido aquí tendríamos muchas más posibilidades de que saliera libre y que ya nunca se pudiera abrir un caso contra Genaro García Luna, pero bueno, yo creo que ahora, pues eso, con una reforma al Poder Judicial, no sé si en corto o mediano plazo, pero que no se nos olvide que ya hay pruebas, hay testimonios y hay alguien juzgado, porque sí hubo un narcoestado en este país. Sí. Pero es importante esto que dices de las lecciones que nos deja justamente y de lo que implica perder ahí soberanía, pues porque hay discusiones que no se han cerrado, y ahora tenemos un PAN que, por ejemplo, dice, ay, no, sí, que explique Felipe Calderón, pues por qué tuvo a Genaro García Luna como secretario, que él de sus explicaciones, qué vergüenza, qué horror ese personaje, pero
vamos a determinar que el narcotráfico es terrorismo para que podamos tener una relación de colaboración con Estados Unidos y terminen operando aquí en México. Es decir, volver a la política de intervención. Vamos a escuchar nada más rápido este intento de deslinde que hace el presidente del PAN, Marco Cortés, para un poco regresar de todas maneras a lo mismo. Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Bueno, en esta misma declaración, más adelantito dice, por eso nosotros defendemos que tiene que tratarse el narcotráfico como terrorismo para que podamos hacer una estrategia efectiva de la mano de Estados Unidos, ¿no? O sea, bueno. Y que nuevamente incluso hay que poner los antecedentes. El que nombren, o sea, es lo que decía, en Estados Unidos el tema del narcotráfico no existe, ¿no? Es un tema de salud, de política pública, se reparten jeringas para que la gente no repita la jeringa al momento de contagiarse, ¿no? O sea, hay una política pública en eso. Pero fuera de sus fronteras es un tema de seguridad nacional. Y fue Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado, la primera que incluso se atrevió a querer ligar el narcotráfico mexicano con Al Qaeda. O sea, ya ha habido antecedentes de estas dimensiones para que se nombre terroristas, y o sea, lo hace parecer como cualquier cosa y que vengan y nos ayuden. Bueno, en realidad el nombrar los terroristas directamente es permitir que Estados Unidos pueda invadirnos en nombre de su seguridad nacional, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, esta gente, ¿no? Además de tratar muy mal de lavarse las manos y decir, ay, no, sí, pues ¿para qué lo invitó? Cuando lo estuvieron defendiendo durante todos estos años, no, y ahora ya es inevitable. Contratos, o sea terrible, ¿no? Ahora sí vienen a decir todavía, pues en una lógica de entreguismo, o sea, es que no es suficiente, ¿no? El tapar toda la cosa tan horrible que desató primero un fraude electoral para que llegara Calderón, después una mal llamada guerra contra el narcotráfico, después el entreguismo, la soberanía nacional, porque, insistir, no solamente en el tráfico de drogas, el gobierno de Felipe Calderón junto con el de Barack Obama permitió el ingreso de miles de armas también a nuestro país sin que se diera a conocer y sin que el gobierno mexicano pusiera un pero, ¿no? Entonces, digamos, hay que dimensionar lo que está pasando, de que ya una vez se le entregó la soberanía de este país en charola de plata, y lo supimos también gracias a Julian Assange y WikiLeaks, de cómo es, o sea, digamos, ya hay un montón de pruebas de lo que estuvo ocurriendo y hay que reconstruir toda esa historia porque hay muchos más culpables. Y Estados Unidos también es uno de ellos. Ya llegará el momento en que se pueda juzgar a todos los implicados del otro lado, pero sí es importante decir que Estados Unidos ha jugado un rol fundamental en incluso alentar, diría yo, claro, a todo este narco, ¿no? Que hoy, pues muy bonitas las declaraciones de los fiscales, de, ay, bueno, el cártel eran ustedes y demás, pero es como demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Bueno, hay lecciones, hay reflexiones y hay deudas que ya estamos presentando. ¿De parte de quién? Hay una deuda que nos falta platicar aquí más ampliamente, que es la de los medios de comunicación, claro, que además no es solo una deuda de lo que entonces sucedió, que ahora vamos a recordar, sino cómo ésta se ha extendido hasta este momento en donde, por ejemplo, tenemos personajes como Ciro Gómez Leiva diciendo lo que ahora va a escuchar. Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. Ay. Las cosas como son, sin ninguna prueba, Oscar. Hoy se sigue sosteniendo eso en nuestros medios de comunicación. Y no es el único, porque además la manera en que articula esta defensa de Genaro García Luna, Ciro Gómez Leiva, dice, hay una parte donde dice, fue acusado por los narcotraficantes a los que combatió. O sea, su lógica es que sí los combatió. Sí, Él claro, sigue creyendo que sí los combatió. No bueno, importa. sí combatió a unos, bueno, los que no eran de su cártel, ¿no? Exacto, eso sí es cierto, tiene razón, ¿no?
pero no combatió a los que están siendo vinculados con él, y Ciro dice a los que combatió. O sea, por Dios, ¿en qué país vivimos cuando hay periodistas que ven las cosas de esta manera y que no puede uno menos que pensar, de verdad lo digo así con toda la franqueza del mundo, el mismo Ciro dice, ahí ya me voy a España, ¿y de qué se va a vivir Ciro España? ¿Le alcanzó de su salario para ahorrar para irse a vivir a España? O sea, no hay chayos en su relación con su trabajo periodístico que hoy le permitan irse a vivir. Lo mismo que Felipe Calderón dice, yo no supe nada del narcotráfico, pero vive muy cómodamente en España. ¿De qué vive Felipe Calderón en España? ¿De dónde saca dinero para rentar donde vive, para moverse, para ir a seminarios, conferencias? Él, recuerdo que en su última declaración patrimonial, cuando salió de la presidencia de la República, dijo que tenía 6 millones de pesos. Eso es lo que él Yo declaró. creo que hay un club de donatarios autorizados de la derecha, en donde están Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, ahora ya va para allá Salinas. ¿Cuántos años tiene Salinas viviendo en España, en Irlanda? ¿Con qué dinero se van? O sea, hay una frase mexicana que dice que a veces no se ve la mano que roba, pero sí la mano que compra, ¿no? Entonces, pues ellos, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, como Salinas, pues, ¿con qué sacan? ¿De dónde sacan dinero? Si además ya no tienen la pensión que tenían como expresidentes para seguir viviendo y darse la vida de lujo que tenían. Perdón, pero la lógica más inmediata es, pues claro que recibieron dinero de muchas fuentes ilegales y que es lo que hoy les permite vivir de esa manera, ¿no? Solventar una vida de lujos como esa manera. Y como ilegales ellos, o legales, las puertas giratorias también, ¿no? Las puertas giratorias, exactamente como Zedillo, por ejemplo. Pero entonces este ejemplo de Ciro es como la punta del iceberg de toda una serie de periodistas que fueron privilegiados, que fueron amigos, que se decían amigos de Genaro García Luna y que sin duda también tejieron una red de corrupción, sin duda. Hay que recordar, por ejemplo, que es un dato muy importante, que cuando se firma el pacto de silencio, donde Felipe Calderón les dice a todos los dueños de los medios que ya no hablen en sus noticieros, que no den notas de los hechos violentos que estaban ocurriendo en ese momento en el país. En ese momento la publicidad que el gobierno les daba a los medios creció en 3000%. Porque eran un montón, ¿eh? No. Ahí está la foto. Esa foto es maravillosa. 715 medios. 715 medios en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, en donde imagínense esta declaración de Javier Alatorre. Tomar postura en contra. Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar el impacto negativo que tiene la población y fomentar la conciencia social. Se planteó incluso la autorregulación en ese encuentro de sus comentarios. Vamos a actuar en contra de la violencia, no mencionándola, porque claro, si no y por le eso, damos bola, ¿no? Algo y era digamos la que idea. eso, por eso se entiende este boomerang, ¿no? Porque no es que se niegue la violencia hoy en este país. Sin embargo, con este pacto de silencio, lo único que hicieron fue sostener hasta el 2018 un pacto en el cual no informaron. Nada. Hicieron parecer que eran hechos, nada, ¿no? Como aislados. Sí. Ustedes recordarán, ¿no? O sea, el sexenio de Felipe Calderón era este show en donde nos presentaban tiro por viaje las presentaciones de a quienes habían detenido y la foto y los ponían ahí frente a los medios. O sea, ese fue el sexenio, ¿no? Un show, bueno, recordemos casos como Jorge y Javier. Claro. Este par de estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados por el ejército y luego se hace todo un montaje para decir que los chicos estaban armados hasta los dientes. Bueno, hoy hay un documental que paso por paso revela cómo fue todo ese caso y también pues el rol que jugaron ahí los medios de comunicación, a los cuales silenciaron en su capacidad de decir que los jóvenes de Salvalcar en Ciudad Juárez, que a los 3 minutos de que se da a conocer el hecho, Felipe Calderón dice que eran delincuentes, que por eso los habían matado y no tenían nada que ver, eran jóvenes que estaban haciendo deporte. No, el rol de los medios es, pero además es eso, o sea, es volver a insistir, ¿no? Por eso, mediáticamente, a partir del 2018, es que se empieza a dimensionar lo que había pasado en este país, porque los medios ahora sí quieren informar, ¿no? Sí. Achacándole a esta administración lo que se vino construyendo desde el 2006, que era tan insostenible
insostenible mediáticamente el horror que se vivía en este país, que decidieron silenciarse, ¿no? O sea, decidieron que ya no iban a informar, que ya no iban a decir absolutamente nada. Y eso ha generado hoy, yo creo que hay que dimensionar también, que hoy los medios, porque imagínense, primero recibían un montón de millones de pesos en publicidad para callarse, sí, ¿no? Y después para informar a modo lo que les convenía. Y llega el 2018, rompen el pacto, empiezan a informar de esto que pues ha venido ocurriendo desde el 2006, pero también esto pues explota cuando dejan de darles dinero, ¿no? Hacen el gran berrinche porque entonces ya no reciben ese dinero para estar callados o para hablar a modo. Y estamos viviendo hoy ya 6 años de ese enojo que hoy pues sigue con estos medios que pareciera ya no iban a seguir en 6 años diciendo cuánta incongruencia se les ocurre, pero el cinismo es atroz, ¿no? Y no solo son los Ciro, son los Loret de Mola, o sea, hay todavía un montón de esos antecedentes operando todos los días. Esta fotografía que tienes de los que firmaron el pacto es maravillosa porque Te la pongo. Yo creo que valdría la pena que la viéramos y que fuéramos hablando un poquito de ella porque me recuerda mucho también a la fotografía de los gobernadores. Exacto, mira, ahí está Ferriz de Con. Ferriz de Con. Al lado de Joaquín López Dóriga, Denise Merker, Carlos Puig. Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva. ¿Ella quién es? Pérez Cañedo, ¿no? Adriana Pérez Cañedo. Es Adriana Pérez Cañedo. Está el dueño de Televisa, Azcárraga. En el 11, ¿no? Está el dueño de Televisa, Azcárraga. Pascal. Está el de Salinas Pliego, sin duda. Carlitos Marín. Carlos Marín. Hoy se también que no había. Javier Alatorre. Javier Alatorre, por ahí debe estar Sarmiento. Sí. ¿Dónde está? Raimundo Riva Palacio. Pixelada, pero por supuesto Carlos Loret, ¿no? Es Así es. El artífice del montaje de Florence Cassel. Esta foto es muy reveladora porque aquí están los ejes precisamente de todo lo que se conoce como los líderes de opinión pública, ¿no? Entonces los que moldearon ese pacto de silencio para no hablar de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón. Que es muy grave porque no estamos hablando de la violencia en abstracto, estamos hablando de un esquema de seguridad pública que lo que hizo fue sacrificar fundamentalmente a la población de nuestro país con unas prácticas que eran absolutamente violatorias de los derechos humanos y que ellos se las callaron. Y no solamente se las callaron en aquel momento, sino que ahora están empeñados en sabotear cualquier posibilidad de que se rediseñe, haya una reingeniería de lo que es la nueva política de seguridad pública, porque cuando les hablan de atención a las causas, ay no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que a través de la atención a las causas van a pacificar el país? Cuando se habla de la presencia de la Guardia Nacional, no estamos militarizando, no importa que haya cambiado la política y la esencia de esa Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas, en donde hay datos de cómo ha caído absolutamente, por ejemplo, el índice de letalidad, que es este daño colateral que tiene sobre la población esta política de seguridad. En aquel momento estaba hasta acá el índice de letalidad, justamente porque la lógica era una lógica de guerra y es una lógica que ya no tenemos en este momento y que no paran de cuestionar. En realidad no sabes qué es lo que están cuestionando, que ya no haya la política de guerra, que sí, que haya una presencia, o sea. La oposición es muy incongruente y muy inconsistente. Hay 2 ejemplos que además quiero poner muy rápidos. Cuando Marco Cortés y el PAN dicen hay que declarar en las leyes mexicanas al narcotráfico como terrorismo, es porque están queriendo la intervención de Estados Unidos en México, del ejército de Estados Unidos. Entonces suena ilógico que por un lado digan estamos en contra de la militarización en México con el ejército mexicano, pero estamos a favor de la militarización con el ejército de Estados Unidos aquí en México. Sí, que nos invadan. O sea, no hay problema que se use el ejército de Estados Unidos en México. Y luego la otra es la actitud incongruente de, por ejemplo, el hoy diputado que fue gobernador de Coahuila, Moreira, volteando a ver a otro lado y diciendo, sí, pero sería muy bueno que también aquí en México, ¿no?, se hubiera hecho esto.
Hay dos razones muy claras de por qué Marco Cortés está diciendo lo que dice hoy, deslindándose de Felipe Calderón, aparentemente, y por qué Moreira dice lo que dice también, que es el líder del PRI, que creo que simbolizan las dos posiciones de esos dos partidos. A ver, Marco Cortés dice lo que dice porque en el momento actual en el PAN hay un proceso interno de relevo de la dirigencia y Marco Cortés quiere dejar a su delfín que se llama Jorge Romero, que son los líderes de toda la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. Y Felipe Calderón es como un peligro que es visto como con la posibilidad de regresar al partido y siempre ha sido contrario a este grupo de los inmobiliarios, con quienes incluso Margarita Zavala, su esposa de Calderón, se peleó y les dijo que eran unos corruptos. En el fondo no es que se esté deslindando Marco Cortés de nada, está nada más exhibiendo un pleito interno. Y Moreira no tiene cara para hablar porque Coahuila, el estado que gobernó, él y su otro hermano Moreira fueron la cuna de los Zetas. Hay que recordar que Felipe Calderón se pelea directo con el hermano del actual diputado Moreira, el primer gobernador Moreira, Humberto Moreira, se pelean directamente, pues precisamente como parte de esta guerra de narcos. Calderón defendiendo al cartel y Moreira defendiendo en el fondo a los Zetas. Ese fue el pleito que hubo entre el presidente y el gobernador de Coahuila. Cada uno defendía a su respectivo cartel. Que ya no nos da tiempo aquí de meter ese momento del video de Moreira. Claro. Diciendo, yo te vi, eras un diablo. Pero ¿no? Miren, también el diablo en tus ojos. A Felipe Calderón. Es bien interesante porque nuevamente estamos hablando de esta colusión entre varios intereses, no solo, o sea, no hay que apartar solo como que los medios tenían autonomía de decidir sí, que no, y el gobierno, pero también incluso varias personas, porque miren, en este acuerdo del que estábamos hablando, incluso en ese momento pues, se presentó de aquí el rector de la UNAM, ¿no? José Narro estuvo ahí como testigo, la directora del Poli, Yolosóchitl Bustamante, Raúl Plasencia, en nombre del Ombudsman Nacional, estuvo obviamente la plana mayor de Televisa y TV Azteca, y estuvieron varios de los que mencionan, pero incluso, mira, dice el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, estuvo ahí, Eugenio Garza Herrera, la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Consuelo Mendoza, Rafael Saga Kalach, en representación del Comité Central de la Comunidad Judía, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, y Marinela Servitje, de Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Y de estos personajes que ya hablábamos, Javier Alatorre, TV Azteca, José Cárdenas de Radio Fórmula, Jorge Fernández de Excelsior, Ciro, Adriana Pérez Cañedo, Oscar Mario Beteta, Leonardo Curcio, Pedro Ferriz de Con, Joaquín López Dóriga, Carlos Puig de W Radio y Denise Merker, ¿no? ¿Qué son los grandes cabilderos mediáticos o a través de otras trincheras, porque también está la judicial, de todo lo que ha querido sabotear las políticas de la Cuarta Transformación? Exacto, o sea, es que es la misma radiografía de este grupo de interés actuando de manera conjunta que se trasladaron como opositores en este sexenio y los días que van del segundo sexenio de la 4T. Y nomás iba a la pena señalar algo que también creo que esa sí es una deuda como de la 4T. Que es mover al fiscal actual, a Gers Manero, que no ha hecho nada. O sea, yo creo que mucho de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos tendría que haberlo tomado Gers Manero y hacerlo aquí en México. Y Gers Manero es como uno de esos personajes verdaderamente oscuros dentro de lo que ha sido la 4T. Yo creo que es una de las grandes deudas quitar a Gers Manero y creo que urge que haya un fiscal. Aunque afortunadamente, la presidenta ya dijo que la segunda parte de la reforma judicial viene ya en la revisión de las fiscalías, ¿no? Y creo que eso va a ser súper importante. Sí, va a ser muy importante. Sí. Aunque nada más acotando aquí, sí hay carpetas de investigación y judicializaciones en contra de Genaro García Luna, su familia y su muy extendida red de amigos. Pero ¿sabes en una México, cosa? ¿no? Pero iniciadas más por yo creo que por Pablo Gómez, que está al frente de la Unidad de Inteligencia, que por la misma Fiscalía. Es decir, la iniciativa no ha partido como de la Fiscalía, sino de otros entes, sobre todo ya con el presidente López Obrador, con Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia, que ha documentado también por las lo que han tropelías, encontrado ahí. ¿no? Sí, exacto. sí, ¿no? Esas tropelías que también fueron transeccionales. Exacto, y no hay que olvidar que no puede decir Felipe Calderón que no supo de las tropelías también de Estados Unidos, pues hay que acordarnos de Rápido y Furioso, claro, ¿no? Totalmente. Por eso te digo, hay que no pueden decir todo lo ni que allá ni acá, estamos hablando de Obama. Claro. El buen Obama.
Que Hay una siga película muy buena, Calderón, perdón, que es que siga este asunto está Calderón. muy bueno. Hay una película que se llama Todo el Poder, no sé si ustedes Sí, la vieron, sí, sí. que es donde está precisamente lo que pasó en México, ¿no? Las policías poniéndose como ejemplo de honorabilidad y saliendo de la conferencia de prensa se van a secuestrar a personas. Entonces hay una película que se llama así. Y la serie del Es Chapo. que hubo un donde- tiempo en que era efectivamente así. Así pasó, claro. Y la serie del Chapo donde se revela que incluso Genaro García Luna tenía aspiraciones presidenciales, quería ser el presidente de México. Que lo del secuestro decía, o sea, sí es un súper dato, ¿eh? Ahora estaba mostrando la presidenta Claudia Sheinbaum, nada más para cerrar, digo, ya nos fuimos larguísimos, pero creo que es un buen dato. Vamos por la segunda hora. Rápido. A ver, las tendencias sobre la incidencia del secuestro en nuestro país, porque eso te habla un poco de justamente cómo se movieron las políticas, las complicidades y todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que en 2005 era el gobierno de Vicente Fox, aquí Genaro García Luna era el titular de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación, y a partir de 2005 hay un como repunte del secuestro, pasamos de 278 a 733. Sí, es brutal. Luego hay un pequeño bajón, que es cuando entra Felipe Calderón, pero luego se va así ya consistentemente año con año en todos los de Felipe Calderón y hasta el inicio de Enrique Peña Nieto. O sea, pasamos de 438, que fue el punto más bajo, a 1688. Secuestros. Y estos datos, o sea, en medio del pacto de silencio, porque ahí te encargo también si estos datos estaban buenos. ¿Pero estos no qué estaban son buenos. secuestros al año o al o qué será? Carpetas de investigación por secuestro, ¿no? Y ya vemos a Que aún partir así son solo las carpetas, más todos los que no se imagínate. más todos los que no, efectivamente. Y luego hay una pequeña caída y se estabiliza con Enrique Peña Nieto, pero sigue siendo altísimo, es decir, o sea, entre 1,000 y 1,300. Y de ahí para acá, es decir, desde que entró el presidente López Obrador hasta 2024, consistentemente una disminución, pero brutal. O sea, de Enrique Peña Nieto, que eran 1,330 carpetas de investigación por secuestro, ahora estamos hablando de 311, ¿no? O sea, el dato estadístico es como 70-75% de caída del delito del secuestro medido así, ¿no? Creo que... No, bueno, es como 300%. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Yo soy muy No, sí, es como 300% la caída. No sí. menos. No menos. Como 5. bueno, Sí. los quiero. Ah. No, es que es muy importante, sí. Bueno, después de estas matemáticas. No, pero es muy importante porque el dato Lamentables. revela cómo en el sexenio del presidente López Obrador hubo realmente un trabajo para bajar la incidencia de los Absolutamente. delitos. Absolutamente. Pues y así, en porque en simplemente- este que es un delito de alto impacto y de verdad en donde estábamos en una situación de terror Pues es que dejó por de haber varios años. narcoestado. Dejó de Porque haber incluso, narcoestado. sí, porque incluso entre año a año, yo recuerdo que los datos del último año, o sea, la relación del 2023 con 2024, se había disminuido el 80% en un año. Ujú. O sea, estamos hablando que del 2018 sí las cifras son totalmente distintas, A la ¿no? baja. Que ese es el freno del que se habla todo el tiempo, ¿no? O sea, claro que hay una diferencia de cómo se aborda, de cómo es suficiente. Bueno, hay ciudades y estados donde evidentemente no, pero claro que ha habido un cambio también, aunque lo quieran minimizar los medios que ya vimos Claro. en donde estaban parados cuando Y estaba quienes piensen creciendo. que esto ya acabó, creo que vale la pena decir que la sentencia que da el juez Kogan a Genaro García Luna está abriendo como me parece que es como un anzuelo, porque en lugar de darle cadena perpetua, le dicta los años Eso que se ha ya le dieron, interpretado. ¿no? Y creo que es como un anzuelo para decir, órale, Habla. revela nombres y te bajo la condena. Entonces, quien crea que esto ya acabó aquí, todavía falta. No, Falta no un sobre el juicio caso muy y importante. tampoco sobre... Sí. Y Viene el del mayo. viene el del mayo. Exacto. Y puede ser, que eso es lo que se ha interpretado, que esta sentencia
lo que haga es generar este anzuelo para que hable en el juicio del Mayo Zambada, y ahí pues ya vamos a estar platicando qué pase, pero creo que, digamos, más allá del caso en sí mismo y de hasta dónde va a llegar, pues eso, quedarnos con las grandes lecciones por un lado y con el entendimiento de que estamos en otro momento también con respecto a cómo se concibe la pacificación del país. Claro. Ahorita, en este momento, hay una recuperación de la experiencia y el legado, en ese sentido, de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora se amplía a través de otros instrumentos, de los cuales ya también estaremos platicando después, porque ya nos fuimos muy, muy largos. Con esto nos vamos a quedar siempre agradeciendo mucho que nos acompañe en esta emisión de En Re y pues deseando que nos veamos aquí también en la próxima. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga.